No me acuerdo de haber descargado una aplicación que analiza el sueño con IA. Esa es la parte que me sigue jodiendo. Nunca descargo aplicaciones al azar, especialmente las que no conozco. Pero ahí estaba una noche, en la pantalla de inicio, un icono negro simple con una luna creciente azul brillante. Sin notificaciones, sin anuncios, solo ahí. Pensé que tal vez lo instalé medio dormido. A veces hago eso, deslizo el dedo sin pensar antes de acostarme. El nombre sonaba lo suficientemente legítimo. Lo busqué en Google y aparecieron algunos enlaces sospechosos, todos decían que era una aplicación de análisis del sueño con IA que rastrea los sueños y graba ruidos para detectar patrones. Sonaba bastante guay, la verdad. Así que lo dejé. Esa noche, lo abrí. La interfaz se veía pulida. Fondo azul oscuro, un zumbido estático tenue, texto blanco simple. Bienvenido a SomniaTrack. Aprendemos sobre tu sueño para que puedas aprender sobre ti mismo. Pidió acceso al micrófono. Se lo di. Luego, acceso a la cámara. Dudé, pero decía que lo necesitaba para análisis de postura con IA. Lo que sea. Puse el teléfono boca abajo en mi mesita de noche y me fui a dormir. Cuando me desperté, tenía un informe completo esperándome. Dormiste 6 horas 42 minutos, sueño profundo. 31%. Grabado. 2 anomalías. Esa última parte me llamó la atención. 2 anomalías. Le di a reproducir. El primer clip duraba unos 14 segundos. Solo respiración suave y algunos movimientos. El segundo, con fecha y hora de las 3:17 de la madrugada, era diferente. Al principio, era silencio. Luego escuché mi voz. Deja de grabarme. Me quedé helado. No hablo dormido. Nunca lo he hecho. El tono ni siquiera sonaba como yo, era más grave, forzado, casi como un susurro pegado al micrófono. Intenté tomármelo a risa, pero ese sonido se quedó pegado en mi cabeza todo el día. Esa noche, comprobé si la aplicación tenía una opción de eliminar. No la tenía. Así que simplemente mantuve presionado el icono y le di a desinstalar. Desapareció. Hasta la mañana siguiente. El icono de la luna estaba de vuelta. Exactamente en el mismo lugar de mi pantalla. Pensé que era un fallo, tal vez algo de restauración en la nube. Pero cuando lo abrí nuevo, la interfaz había cambiado. El fondo ahora era completamente negro. Sin zumbido, sin estadísticas, solo un único mensaje parpadeante. Continuar sesión. Lo cerré inmediatamente. No lo volví a abrir. Esa noche, soñé con alguien de pie en la esquina de mi habitación. No podía ver su cara, solo el contorno de una cabeza y hombros. Pero recuerdo el sonido. La respiración. Coincidía con la grabación. Me desperté sudando, revisé mi teléfono, y había 3 nuevas anomalías grabadas. No las escuché. Simplemente mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se puso negra. Excepto que la pantalla no se apagó. Parpadeó en blanco por un momento, luego mostró un icono de cámara, como si hubiera tomado una foto. El flash era tenue, pero juro que la luz venía de detrás del teléfono, no de delante. Eso fue todo. Reinicié de fábrica todo el aparato. Lo limpié por completo. Cuando lo encendí de nuevo, el fondo de pantalla era el mismo que antes, excepto que ahora, en la esquina inferior derecha, estaba ese logotipo de la luna azul, grabado débilmente en el fondo. Tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Más tarde esa noche, me desperté con el sonido de la puerta del baño crujiendo. Vivo solo. Luego mi teléfono empezó a sonar. No a vibrar, solo a sonar. Un tono suave que nunca había escuchado antes. No quería contestar. Me quedé allí, mirando la pantalla brillante desde mi cama. El identificador de llamadas decía, SomniaTrack, grabación en curso, luego contesté, sin voz. Solo respiración. Luego, pasos. Acercándose. Después de unos 10 segundos, escuché el mismo susurro de nuevo, pero esta vez no venía del teléfono. Estaba detrás de mí. Por favor. No me obligues a ver más. Encendí la luz. Y nada. A la mañana siguiente, revisé mi galería de fotos. Había aparecido una nueva carpeta. Se llamaba /Dreamers 76 fotos. Todas de mí durmiendo. Diferentes ángulos. Desde arriba, de lado, desde la esquina de la habitación. Algunas incluso parecían tomadas desde dentro del armario. La foto final me hizo soltar el teléfono. Fue tomada directamente encima de mi cara. Mis ojos estaban entreabiertos. Y la fecha y hora decía, 3:17 de la madrugada. Esta noche. No sé qué pasa si me quedo. Estoy escribiendo esto desde la casa de mi amigo. Mi teléfono está en un cajón al otro lado de la habitación, apagado.
Pero justo ahora, mientras estaba escribiendo esto, recibí una notificación en este portátil. Una pequeña ventana emergente en la esquina inferior de la pantalla. SomniaTrack. Nuevo dispositivo detectado. Sincronización completa. Es el apocalipsis, Peter. Gritó Jacob mientras una explosión iluminaba el cielo. El centro, cerca de Jacob, se llenó repentina y violentamente de gritos y explosiones brillantes. Con recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, Jacob empezó a entrar en pánico aún más al ver a la gente arrastrándose, yendo y viniendo del lugar de las explosiones. Pete, su fiel perro, gruñó débilmente a la gente que pasaba. Parecían cadáveres andantes, y Jacob lo comprendió después de que otra explosión brillante iluminara la zona lo suficiente como para que sus viejos ojos pudieran ver con claridad. Jacob se giró hacia la puerta y tiró del collar de Peter. El viejo sabueso entró corriendo con él mientras cerraba la puerta de golpe y se disponía a poner las cerraduras de su casa. Tras cerrar la casa con llave y poner los barrotes, se armó de valor para echar un vistazo. Allí afuera, el cielo se llenó de explosiones que hicieron temblar el edificio. De repente, un rostro apareció justo delante de él. Sobresaltado, se desplomó hacia atrás sobre la mesa de centro. «Sé que estás ahí, viejo», gimió la persona de afuera. Desde la iluminación de su casa, Jacob pudo ver las quemaduras y la piel faltante en la cara de la persona. Gritando como un loco, encendió las luces y corrió a su habitación, que estaba arriba. Peter estaba justo detrás de él. El hombre de afuera golpeó la puerta. «Sal y únete a la fiesta», gimió con voz apagada. Después de unos minutos sin aliento, los golpes cesaron, y Jacob pensó que el hombre traería a toda una horda de sus amigos no muertos a buscarlo. Metió la mano en el cajón de su cómoda, apartó los calcetines y sacó una pistola. «Han estado diciendo que se acercaba el apocalipsis zombie, viejo amigo. Lo leí en esas páginas. Ahora es verdad». «Lo siento, amigo», dijo, apuntando con el arma a su compañero de toda la vida, acurrucado sobre una pila de periódicos de esa semana. El perro murió con un gemido silencioso. Entonces, Jacob se disparó. «Planeé este día con tanto cuidado, pero ahora saben que estoy aquí». «Maldita sea, Sally, voy a verte», dijo mientras apretaba el gatillo. Sin embargo, ese no fue su último pensamiento. Lo último que cruzó por su mente en los últimos momentos, mientras aún vivía y respiraba, fue un titular en un periódico debajo del cuerpo de Peter. «Fiesta de disfraces zombie en el centro, noche de Halloween». Los niños siempre gritan cuando vienen a mi casa en Halloween. Vacilan cuando llegan al final del camino de entrada y miran los cuerpos ahorcados que he colgado del arco, con los intestinos desparramados y las caras rojas y abultadas. Crujen, lenta y rítmicamente, cuando el viento los atrapa y los hace girar de un lado a otro. Las cuencas de sus ojos son huecos sangrientos, cuyo contenido hace tiempo que fue picoteado por los cuervos. Esos mismos cuervos los saludan mientras avanzan nerviosamente por el camino, con sus ojos brillantes brillando a la luz de las velas, graznando ásperamente desde los grandes sauces que bordean el camino. También hay otras cosas entre esos árboles, aún más difíciles de distinguir. Un rostro angustiado aquí, una rata acurrucada con su horrible comida allí, ramas a las que les crecen globos oculares y manos cortadas como frutas. Las numerosas extremidades de una araña del tamaño de un automóvil quedan atrapadas, débilmente, por la luz de la casa, y muchos niños pierden los nervios ante esa araña tan pronto como la distinguen, girando hacia una mujer asfixiada atrapada en su red en expansión. Y luego ven la casa misma, y veo que todos se detienen, aunque solo sea por un momento. Filas de tumbas irregulares conducen hasta allí, con las lápidas torcidas y las parcelas recién excavadas. Seres de largos miembros acechan en las sombras de mausoleos y criptas, deslizándose furtivamente para tocar la tierra o escabulléndose para silbar a los intrusos en su territorio. Más allá, los setos forman un laberinto asfixiante, lleno de imponentes espantapájaros cuyos ojos de calabaza parpadean y brillan, y luego se funden en una pared de pinos oscuros, con sus ramas llenas de ojos brillantes y cazadores. Unos pocos, muy pocos, logran llegar al porche, agachándose bajo las telarañas con sus habitantes del tamaño de cabezas, esquivando al anciano clavado vivo a su mecedora, deslizándose silenciosamente junto al perro del infierno con sus brillantes ojos carmesí para subir y tocar el timbre. Esa es la parte que estoy esperando. Lentamente, lentamente, la puerta se abre con un chirrido, mediante algún mecanismo invisible.
Se oyen gritos frenéticos desde el interior de la casa, en algún lugar lejano, y también risas, agudas, locas y salvajes. Se oye un sonido de respiración, procedente de algún lugar mucho más cercano, y una sensación de cosas que se mueven en lo alto del techo, y pequeños ojos brillantes que observan desde las sombras oscuras. Y entonces me ven, y cada uno de ellos, pequeñas momias, demonios, brujas y superhéroes, grita. Me despego de la pared, una forma terrible e imponente con una máscara de calavera de venado, una capa que se arrastra por el suelo y que parece ocultar demasiadas piernas. Manos largas como arañas cazadoras se extienden hacia ellos, mientras una luz se enciende detrás de la máscara y los arroja a todos con un brillo inquietante y parpadeante. Empiezo un canto largo y bajo, ordenándoles que se acerquen, haciéndoles señas para que entren. Entonces salen corriendo, todos ellos, con cubos de caramelos y objetos tirados al suelo en su prisa por huir, y la puerta se cierra de golpe detrás de ellos como si fuera por su propio disgusto consciente. Me acerco a la ventana y los veo correr aterrorizados por el camino de entrada y, de vez en cuando, miro hacia atrás para vislumbrar mi terrible silueta que todavía los observa. Todo es falso, por supuesto. Todos los trucos de iluminación y animatrónica y un sistema de altavoces ocultos realizando su magistral trabajo. Todas criaturas de goma bañadas en brillos espeluznantes que las hacen parecer moverse, o accesorios hechos con mucho cuidado a lo largo del año, cada detalle perfeccionado y hecho fotorrealista. Nada más que humo, espejos y música espeluznante. O, al menos, la mayor parte lo es. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda del hombre sonriente? Yo sí. Cuando era niño y vivía en el sur, todos en la escuela contaban la historia del hombre sonriente. En ese entonces, asustarnos era lo que estaba de moda. Te contaban cómo se paraba afuera de la ventana de tu cuarto por la noche y te observaba mientras dormías, con la boca estirada en una sonrisa amplia e inquietante. Por supuesto, nunca les creí. Nunca entendí cómo alguien podía pararse afuera de una ventana del segundo piso, era demasiado alto para que incluso la persona más alta pudiera ver. Además, no había nada que temer. Todas las historias decían que lo veían en el norte del país. ¿Por qué iba a venir aquí? Todo eso cambió unos años después, cuando mis padres nos mudaron a Seattle. El último día que pasé con mis amigos de la escuela, recordamos nuestros años de juventud juntos, y todos se tomaron el gran placer de recordarme que tuviera cuidado con el hombre sonriente. Aún así, me reí. No creo en lo sobrenatural, o al menos no lo creía. La primera semana viviendo en Seattle dormí fatal. La lluvia golpeaba las ventanas toda la noche. Como venía de Nuevo México, no tenía idea de que pudiera llover tanto en tan poco tiempo. Mi familia nos había mudado a un condominio en la planta baja, y las sombras detrás de mis cortinas delgadas me hacían sentir una sensación de inquietud. No quería admitir que estaba nervioso por las cosas que me habían contado mis amigos, sino más bien que alguien pudiera estar espiando por la ventana de mi habitación durante la noche. No pasó nada durante las primeras semanas mientras me instalaba en mi nuevo hogar. Logré acostumbrarme al sonido de la lluvia, y llegué a descubrir que en realidad era un sonido bastante relajante. Las sombras parpadeantes todavía me daban miedo, pero había aprendido a ignorarlas. No fue hasta unas semanas después que comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera noche que lo vi fue a mediados de febrero. Como era de esperar, una llovizna ligera golpeaba suavemente contra la ventana. Fue entonces cuando escuché los golpecitos. Al principio lo descarté como unas pocas gotas de lluvia más grandes entre la llovizna, pero a medida que los golpecitos persistían, se hacía más y más difícil negar que había un patrón distinto en estos golpecitos, a diferencia de la caída aleatoria de las gotas de lluvia contra el cristal. No quería mirar detrás de la cortina para encontrar la fuente de los golpecitos, pero por alguna razón una abrumadora sensación de curiosidad me invadió y me encontré caminando hacia la ventana. Me costó todo abrir las cortinas para revelar lo que estaba afuera. Me quedé helado. Quería gritar, pero mi cuerpo de repente fue incapaz de producir un solo sonido. Afuera de mi ventana había un hombre. Un hombre sin rasgos faciales definitorios, aparte de unos ojos saltones que brillaban con la más mínima luz blanca, y una sonrisa enfermiza que se extendía de un lado a otro de su rostro. Su rostro era pálido y liso, brillando por las gotas de lluvia que lo hacían relucir a la luz de la luna. Dos pupilas negras estaban hiperenfocadas en mí, mientras me miraba a los ojos y yo lo miraba a los suyos. Logré hacer que mis piernas funcionaran y tropecé hacia atrás, cayendo al suelo.
Todo mi cuerpo se estremeció de terror al darme cuenta de que sus ojos habían seguido mi movimiento y sus pupilas negras profundas ahora estaban mirando hacia abajo, hacia el suelo donde estaba tendido. Sin apartar la vista de él, me levanté sobre mi cama y me cubrí con el edredón. Durante lo que parecieron horas, lo observé y él me observó a mí. Quería cerrar las cortinas para no tener que verlo, pero todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. No sé cómo, pero finalmente logré escabullirme en un sueño inquieto. Por la mañana, el hombre se había ido. Fuera de mi ventana había 2 huellas de aspecto inhumano, hundidas en el barro. No había rastros que condujeran a la ventana, ni rastros que se alejaran. Las huellas parecían tener solo 2 dedos y no tenían curvas como un pie humano. Nunca se lo conté a mis padres. Simplemente me dirían que todo era mi imaginación, que culpara al estrés y al malestar de mudarme de todos mis amigos a una nueva ciudad en el otro lado del país. Demonios, probablemente incluso intentarían meterme en terapia. Ni siquiera se lo conté a mis amigos, ya que sabía que pensarían que me lo estaba inventando. Así que me guardé mi vigilante nocturno para mí. La noche siguiente, me fui a la cama al anochecer, mientras todavía había el más mínimo brillo de la luz del sol afuera. Preparé una cámara en mi escritorio y la orienté hacia la ventana, dejé las cortinas abiertas y me fui a dormir lo más rápido que pude. Tuve que ignorar el pavor que sentía al saber que podría regresar para observarme mientras dormía. Por la mañana revisé las imágenes capturadas por mi cámara y, efectivamente, ahí estaba de nuevo. 9 horas de él mirándome a través de mi ventana. Mientras aceleraba sin pensar en la grabación, noté algo. Los ojos del hombre se habían movido. En algún momento alrededor de la marca de las 6 horas, había cambiado su mirada hacia la cámara en lugar de a mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y aceleré el resto de las imágenes lo más rápido que pude. Las siguientes noches fueron iguales. Se paraba allí en mi ventana mirándome, notando la cámara cada vez más temprano cada noche. Esos ojos brillantes perforaban la oscuridad de mi habitación y comencé a preguntarme si alguna vez me dejaría en paz. Anoche fue diferente. El hombre nunca apareció. Revisé 10 horas de imágenes de mí durmiendo, y no había nada. No puedo decir que no me sentí aliviado al encontrar un atisbo de esperanza de que pudiera volver a dormir en paz. Así que, esto me lleva a esta noche. Esta noche fue diferente de nuevo. Antes de irme a la cama, preparé la cámara una vez más para asegurarme de que se había ido para siempre. Dormí un par de horas antes de que me despertara un ruido de arrastre cerca del final de mi cama. Estaba medio dormido, así que al principio pensé que lo había imaginado. Tratando de volver a dormir, lo escuché de nuevo, pero esta vez estaba mucho más cerca. Con somnolencia, me di la vuelta ligeramente. 2 ojos blancos brillantes se encontraron con mi mirada. Al igual que la primera vez que lo vi, me quedé helado. Allí, al final de mi cama, estaba, elevándose sobre mí, mirando hacia abajo con sus ojos penetrantes. Podría jurar que no era tan alto cuando estaba en la ventana. El hombre medía más de 6 pies de altura y tenía extremidades óseas que parecían listas para agarrarme. De alguna manera, su sonrisa parecía aún más amplia de lo habitual. Presa del pánico, me subí el edredón sobre la cabeza como si me protegiera, como un niño pequeño que se esconde de los monstruos debajo de su cama o en el armario. Todavía estoy debajo del edredón, y puedo ver sus ojos a través de mi sábana mientras escribo esto. Todo lo que puedo hacer es rezar para que la policía encuentre la cámara si me pierdo por la mañana. Yo, limpio casas para vivir, bueno, no de las bonitas. Los lugares a los que me mandan son los que llevan años en el mercado inmobiliario, ya sabes, casas abandonadas, tugurios de drogas y mansiones viejas que nadie quiere tocar. Mi jefe les dice propiedades en mal estado. Siempre me da la misma cantaleta cuando me entrega las llaves. No pienses mucho en lo que veas, solo limpia lo suficiente para que el lugar se vea presentable. Esta vez fue un poco diferente. Agregó algo nuevo. Y no te preocupes por ninguna, bueno, marca rara en esta. Esa frase se me quedó pegada en la cabeza toda la mañana. ¿Marcas raras? La casa estaba bien pasada la línea del condado. Una victoriana de 3 pisos que estaba medio tragada por los árboles al lado de la carretera. Cada ventana tenía una sombra detrás. Adentro, el aire olía a polvo húmedo y moho. ¿Por qué alguien querría comprar este lugar? Como sea, me fui abriendo camino piso por piso, tratando de no mirar mucho nada. Cada superficie se sentía pegajosa, como si recordara haber sido tocada. El papel tapiz de arriba se estaba despegando en espirales. Había unas manchas rojizas y tenues debajo. Cuando llegué al ático, finalmente entendí lo que mi jefe quería decir. La habitación era grande y vacía.
Pero, justo en el centro de las podridas tablas del piso, había una huella oscura, y no exactamente una mancha. Tenía bordes como una silueta. Podías ver la curva de una cabeza, hombros y rodillas forzadas rectas. Era una persona, o lo que quedaba de una, como si hubiera estado allí por mucho, mucho tiempo y su piel se hubiera derretido en la madera. Al principio traté de ignorarlo, pero cuanto más tiempo me quedaba allí, más pesado se volvía el aire. Al principio no había olor, solo ese sabor metálico que me cubría la lengua. Preparé mi balde, vertí lejía y comencé a fregar con fuerza, pero con una sensación de renuencia generalizada que no me podía dejar. La madera siseó. Pensé que tal vez era la humedad reaccionando con el limpiador, pero luego la mancha burbujeó. Pequeñas ampollas blancas se habían formado a lo largo del contorno de las costillas, reventando con un suave crujido. El olor llegó. Ya no era lejía, sino algo agrio como cuando abres una trampa de drenaje que no se ha tocado en años. Me ahogué. Mis ojos comenzaron a arder. Sentí como si los vapores se estuvieran metiendo debajo de mi piel. Mis brazos se debilitaron y una presión paralizante comenzó a acumularse detrás de mi mandíbula, como si estuviera a punto de vomitar, pero no salió nada. El contorno del cuerpo no se desvaneció. Disgustado, dejé caer el cepillo. Ni siquiera recuerdo haber bajado la escalera. Un segundo estaba de rodillas en el ático, y al siguiente estaba en el pasillo, temblando como un perro rabioso. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que sentía que su pulso llenaba toda la casa. El baño era el único lugar con agua corriente, así que fui allí para lavarme la lejía de los brazos. El lavabo estaba agrietado pero funcionaba. El agua salió turbia al principio, pero gradualmente se aclaró. Cuando me miré en el espejo, mi cara era gris. Mis ojos tenían pequeños capilares rojos que se extendían desde las esquinas. Mi piel comenzó a picar, se convirtió en ampollas rojizas y dolorosas, y cuando me froté el antebrazo, se sintió más caliente de lo normal. Me incliné sobre el lavabo para salpicarme agua en la cara y fue entonces cuando la tubería gorgoteó. Eructó una burbuja del tamaño de una pelota de golf. Estalló, y el olor era, ni siquiera sé cómo describirlo. Carne podrida. Algo negro se filtró por el desagüe, lento, espeso, coagulado. No eran aguas residuales. Era viscoso, como sangre coagulada. Retrocedí, y fue entonces cuando noté la bañera. El fondo estaba rodeado de marrón. Había algo de agua, pero no reflejaba nada del techo. Parecía profundo, como si fuera alguna parte. Flotando en el centro había un enredo de algo, pelo, tal vez. Pero había otros pedazos atrapados en él, trozos pálidos con bordes que brillaban. Algo color hueso, algo que tenía dientes. Un cráneo aplanado a través de su cuero cabelludo, golpeado a la superficie como carne picada. No revisé 2 veces. Estaba demasiado impactado para gritar. No pude evitar instintivamente salir corriendo. Ya había terminado con este lugar. Lo dejé todo, los suministros, las llaves, la escalera y me fui directo a casa. Ni siquiera llamé a mi jefe hasta la mañana siguiente. Y cuando lo hice, contestó al primer timbrazo. Cuando le conté lo que había visto, se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo: «Dios mío, no deberías haberte quedado tanto tiempo, sálvate». Antes de que pudiera responder, colgó. Fui a buscar la dirección más tarde esa noche, sin listado, sin registro, nada. Horas después, empeoré, podía oler lejía debajo de mi piel, y algo más, algo empapado, agridulce, como fruta que se echa a perder en las paredes. Las ampollas ahora comienzan a invadir todo mi cuerpo, y un líquido marrón se filtra de mis dedos temblorosos. No sé qué es esto, y temo que me haya reclamado para siempre. Mis pensamientos siguen volviendo a ese lugar, como si algo dentro de mí estuviera atado allí. Ya no tengo ganas de descansar, tal vez la única forma de aceptar la paz sea regresar, dejar que el ático me tenga. Lo admito sin ninguna falsa ambición de parecer racional. Las casas embrujadas me apasionan. Conocí muchas, en el curso de los años, pero ninguna que se parezca siquiera remotamente a la casa de la calle Leiva. Según los testimonios de sus vecinos, cada noche de brujas ocurrían allí los hechos más increíbles, dato más que suficiente como para organizar una expedición de último momento. En la víspera de Halloween forcé la puerta de entrada. De inmediato me estremecí a causa del estado de abandono en la que se encontraba. Las paredes estaban cubiertas de moho. Un musgo grisáceo y enfermizo colgaba del techo, como barbas o hirsutas y lujuriosas protuberancias. El hedor era tan espantoso, tan inmemorial, que incluso llegué a considerar la posibilidad de los ladrillos estuviesen en pleno proceso de descomposición. A cada paso encontraba señales de decrepitud.
El sonido de mis propios pasos llegó a perturbarme tanto que me sentí un intruso, sí, y lo era, pero no ya entre fantasmas o vagas apariciones, sino un intruso en ese silencio letal de décadas y décadas de abandono. No hablaré de las presencias. Es demasiado horroroso, aún aquí, bajo la firme y segura y lógica luz fluorescente de un bar en las inmediaciones. No confío en mi mente para guiarme por las calles de Buenos Aires, no todavía. Después de todo, quizás mi destino sea regresar. Digamos, al menos, que esas presencias no se traducían en apariciones visibles. Parecían brotar de la negra putrescencia de los muros. Un vapor, quizás, una niebla fétida que se esparcía en el aire y teñía de un amarillo repulsivo la luz de mi linterna. Mi experiencia de largos años deambulando por monstruosidades edilicias me orientó hacia el dormitorio principal. La puerta era un recuerdo. Solo el marco estaba intacto, como fauces euclidianas que se abrían hacia la negrura absoluta. Me senté por un momento sobre un viejo y descolorido sillón. Traté de recuperar el aliento mientras barría los muros con el resplandor de mi linterna. La humedad había devorado gran parte del papel tapiz, incluso el revestimiento, dejando lánguidos colgajos que lentamente eran arrancados por su propio peso. Ningún rastro, ningún vestigio circunstancial que pudiese darme algún tipo de información sobre sus antiguos habitantes. Casi por casualidad, la luz cayó sobre un pequeño y descolorido retrato sobre la mesa de luz. Una pareja joven bajo el sol en alguna playa como cualquier otra. Ella, morena y estilizada, le imprimía un cariñoso mordisco en la mejilla del muchacho, con los cabellos rubios revueltos por el viento del océano. Lo que oí a continuación fue como si algo, una vibración inmemorial, atávica, hubiese detonado en mi cerebro. Sentí largos pulsos de un dolor agudísimo, como si unos dientes precámbricos estuviesen triturándome el cráneo. Con los últimos registros de voluntad me atreví a dirigir la luz temblorosa hacia la cama. Una figura oscura, compacta, que me hizo recordar lejanamente a un siniestro Buda meditando, rechazó el haz de la linterna. No era una sombra, al menos en el sentido tradicional, sino algo de una negrura cósmica, absoluta, imperturbable. Sería una blasfemia intentar describir su voz. Después de todo, ¿qué palabras podría emplear? Podría decir que la voz era inhumana, inarticulada, profunda como si emergiera de alguna remota grieta en las montañas. ¿Podría acaso describir el chasquido licuefacto, ese masticar reseco, mecánico, como si estuviese royendo una vieja calavera? Baste decir que la oí, y que permanecí petrificado, alerta, enloquecidamente tenso. La figura pareció expandirse, como si se incorporara de esa diabólica postura del loto. Un brazo, creo, se separó lentamente de la masa amorfa y gelatinosa del torso. En el extremo de lo que bien podría haber sido una mano observé un objeto semiesférico, carcomido, como roído a dentelladas. Emitió entonces un sonido gutural, una horrorosa regurgitación que borboteó entre los muros y agitó los jirones de papel tapiz. Un mechón rubio, cubierto por una repulsiva sustancia verdosa, cayó a mis pies. Traté de incorporarme pero no pude. Sencillamente era incapaz de reunir la voluntad necesaria para gobernar mis músculos. Mi cerebro, en cambio, trabajaba a un ritmo frenético. Por fin, pensé, después de tantos años de peregrinar entre fraudes, entre espectros elusivos que luego se revelaban como efectos perfectamente naturales, había encontrado un fantasma, una verdadera casa embrujada. Encontrado, casa. No sé si la figura leyó mi mente o si el espanto de mi rostro era más elocuente que cualquier palabra humana, pero la voz volvió a hablar, inarticulada, aspirando y exhalando la humedad enfermiza del aire. En ninguna casa hay fantasmas, y luego añadió, llevándose un dedo informe al corazón. Este es el sitio de las apariciones. Halloween solía ser mi fiesta favorita. Era la única época del año en la que podías ser lo que quisieras. Podías expresar tus deseos más oscuros y exhibirlos al mundo. Nadie te consideraría raro por ser la persona que siempre quisiste ser. No te juzgaban por tu atuendo y a menudo te felicitaban por ello. Al final de la noche, recibías una recompensa por tu esfuerzo, una bolsa llena de dulces. Soy demasiado mayor para ir de puerta en puerta pidiendo dulces, pero disfruto viendo a mis hijos hacer lo mismo. Con semanas de antelación, les dejamos elegir sus disfraces. Son demasiado pequeños para adentrarse en lo espeluznante y suelen acabar eligiendo un personaje de alguna película o serie popular. Simplemente les tomo fotos y los animo a que pasen por cada puerta. Siempre les recuerdo que digan truco o trato antes de que se abra la puerta. Ha sido así durante algunos años, pero estoy empezando a cuestionar la tradición, sobre todo después de visitar Forest Road 113.
El año pasado recorrimos nuestro vecindario. Nos asegurábamos de acercarnos solo a las casas con la luz del porche encendida, lo cual era la regla tácita. Nuestra noche casi había terminado cuando llegamos a una casa que había estado vacía las últimas 2 temporadas. Era la más grande del vecindario, con 2 pisos cuando todas las demás solo tenían uno. Era una monstruosidad victoriana de ladrillo que, si bien alguna vez fue hermosa, el paisaje necesitaba mejoras desde hacía tiempo. Era la casa de la que la mayoría de los niños contaban historias, y cuando vimos la tenue luz de esa bombilla amarilla, dudé si dejar que mis hijos se acercaran. Mi hijo mayor suplicó que tocara el timbre y el menor simplemente quería más dulces. Me superaban en número y cedí ante sus súplicas. Mi esposa se sentó dentro del coche con el motor encendido mientras yo la seguía de cerca. Los dos subieron las escaleras y yo esperé abajo. Como siempre, les recordé qué decir. Mi hijo mayor tomó la mano de su hermano y presionó el botón iluminado. Un repiqueteo, como el de las campanas de una iglesia, resonó dentro de la casa por un instante, antes de volver al silencio. Tras unos segundos, se volvieron hacia mí con miradas inquisitivas. Había visto un camión de mudanzas estacionado afuera de la casa a principios de mes y sabía que alguien debía de vivir allí, pero no lo había visto. No había ningún coche en la entrada ni vi ninguna luz encendida. Empecé a pensar que simplemente se habían ido y dejé la luz encendida por si acaso oscurecía para cuando volvieran. Les hice señas a mis hijos para que volvieran al coche y les dije que nos iríamos a casa. La decepción en sus rostros me indicó que aún no estaban listos para terminar la noche. Sus rostros se iluminaron cuando la puerta crujió al abrirse y una voz les indicó que esperaran. ¿Truco o trato?, gritaron ambos con entusiasmo. Una sensación me recorrió como un trueno y una señal de peligro resonó en mi cabeza. Algo no andaba bien. Si habían estado en casa todo este tiempo, ¿dónde estaba el coche que había visto estacionado en la entrada las últimas semanas? Instintivamente, avancé hacia mis 2 hijos, dando saltos. Un presentimiento me decía que no debían acercarse a esa voz y les grité que se detuvieran mientras se dirigían a la puerta. Elijo a ambos, la voz parecía tensa, como la de un fumador empedernido. 2 manos desaliñadas salieron disparadas del pasillo entreabierto y arrastraron a mis 2 hijos pequeños al interior. Sus gritos resonaban en mi cabeza. La adrenalina me impulsó hacia adelante, pero mi cuerpo se estrelló contra una puerta que se cerraba. Golpeé repetidamente, gritando obscenidades de todo tipo. Mi cuerpo se estremeció violentamente mientras mi mundo se convertía en una espiral de desesperación. Toda la escena llamó la atención de mi esposa y pronto estuvo justo detrás de mí. En un esfuerzo por encontrar la entrada, di un paso atrás, levanté el pie derecho y lo pisé con fuerza contra la madera. El marco de la puerta se hizo añicos, dejando que la barrera volara libremente hacia la oscuridad. Grité aterrorizado por mis hijos pequeños mientras corría por cada habitación. Mi única razón de vivir había sido arrebatada en un instante y había sido demasiado tarde para detenerla. Cuando la casa fue registrada por completo sin resultados, mi esposa llamó a las autoridades entre gemidos de agonía. Nos abrazamos hasta que las sirenas iluminaron nuestro pequeño vecindario. Ha pasado un año y seguimos sin tener respuesta sobre qué les pasó a nuestros hijos. Mi esposa se distanció de mí y estoy seguro de que me culpa por lo sucedido. No la culpo a ella, también me culpo a mí mismo. Si no los hubiera dejado ir a esa puerta o no hubiera escuchado mis sentimientos antes, ambos seguirían aquí. Halloween ya no es una época de diversión para nosotros, sino un recordatorio de nuestros errores. Ni siquiera salgo de casa esa noche, y hasta ver una calabaza me hace llorar. El viaje a casa desde el trabajo es especialmente duro, viendo cómo las casas se decoran para la ocasión. Casi me entra el pánico antes de encerrarme en la seguridad de mi hogar. Por favor, si lees esto, no dejes que tus hijos visiten el número 113 de Forest Road en Halloween.